Bueno, y 40. Arrancamos, muñecos. Cuando se vaya aprendiendo la gente, se va aprendiendo. Si no, se nos va a hacer muy tarde. Vamos. ¿Qué pasó? Vamos. Vamos a ver lo que se llaman rentas ciertas. Rentas ciertas. Ese sería el tema para ver hoy. Y fíjense lo que significa. Ahí ya les voy a mandar el apunte por mail. Digo, por el coso, por el ojo. Y para que lo tengan y lo seguían por este apunte directamente. Vamos a ver una introducción. Después vamos a ver elementos de la renta, cómo se clasifican. Después vamos a ver dentro de las rentas lo que son las imposiciones y las amortizaciones. Y con eso cerraríamos el temita. ¿Ah? ¿Hay alguien que se quiere unir? ¿Alguien más? No. Bien. Vamos a renta entonces. Momento. Bien. ¿Ven la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Vamos. Bueno, fíjense, yo voy señalando y ustedes van viendo. ¿Ah? Fíjense ahí. Dice, se denominan, lo he marcado en celeste, se denominan rentas en el campo financiero a un conjunto de pagos que se efectúan a intervalos preestablecidos de tiempo, mientras haya una situación dada. Mientras exista una situación dada, hay pagos que se efectúan en intervalos determinados de tiempo, y eso es lo que se denomina renta. El conjunto de pagos que se realizan en un tiempo determinado, mientras subsista una situación dada. Por ejemplo, ¿cuáles son? Las pensiones, por ejemplo, que recibe un jubilado o una persona cuando es menor de edad o es inválida. Los pagos que se realizan para amortizar una deuda. Si uno va y pide plata prestada a una entidad financiera, por ejemplo, para comprar una casa, para comprar un auto, para comprar ese dinero que después lo va devolviendo en intervalos preestablecidos, que pueden ser mensuales, anuales, eso constituye una renta. Los pagos se conocen o se denominan cuotas de la renta. Fíjense, voy a pagar la cuota, ¿no? Voy a pagar la cuota de la heladera, ¿no? Si saqué fui a Garbarino o fui a Musimundo y saqué una heladera, entonces esa heladera, la que yo pago a intervalos regulares, esos pagos que yo hago se llaman cuotas. ¿Está bien? Las cuotas, fíjense, acá, vamos al otro. Las cuotas que se pagan, con lo único, digamos, que condición que la persona esté viva, se llaman, esas cuotas pertenecen a un sistema que se llama una renta vitalicia. La renta, entonces, que tiene cuotas que son indefinidas, que no sabemos cuánto van a durar, se llaman renta vitalicia. Ahora, las que se abonan, las que se pagan durante un periodo de tiempo dado estipulado, por ejemplo, cuando fuimos a sacar una heladera a Garbarino, a Frávega, a cualquiera de esos, fuimos a comprar un lavarropa y nos comprometimos a pagarlo en 12 meses. Esas rentas se llaman rentas ciertas, ¿está bien? O por ejemplo, cuando sacamos un auto en cuotas, o hacemos un plan de ahorro. Cuando hacemos un plan de ahorro, no nos dan el auto todavía, pero vamos pagando mes a mes la cuota del auto, es lo que se llama una renta cierta. Entonces, hay dos tipos de renta. La vitalicia, que es aquella que son indefinidas, porque no sabemos cuándo van a terminar. El N, digamos, la cantidad de periodo es indefinido o infinito, y las rentas ciertas que están dadas por un plazo determinado. Profe, ¿qué ejemplo puede ser una vitalicia? Por ejemplo, cuando vos te jubilás, ¿no? Cuando vos terminás tu vida laboral como ingeniero, te van a decir, bueno, usted aportó tantos años, le vamos a pagar
una cuota mensual hasta, vos te jubilaste a los 70 años y viviste hasta los 90, bueno, todos los meses hasta los 90 te van pagando esa cuota. Esa es una renta vitalicia. ¿Estamos? Porque no se sabe cuándo te va a morir. ¿Va bien? Claro, claro. Bien. La periodicidad de las cuotas puede ser cualquiera, puede ser cada 15 días, cada 73, lo que arreglen las partes, pero generalmente las más usadas son la anual y la mensual, es la que se usa generalmente. Hay dos grupos de operaciones financieras que ya las vimos, ¿no? Fundamentales. Una es, todos esos pagos forman un capital final, entonces las referidas a un valor final, que es como lo que nosotros hablamos de capitalización antes. Entonces, las referidas, las que vamos pagando hasta formar un capital final, esas se llaman imposiciones. ¿Por qué? Porque nos imponemos la obligación de pagar las cuotas para formar un capital final. ¿Cómo se da ese caso? ¿En dónde se da? En generalmente los planes de ahorro de auto. ¿Qué hacemos? Vamos pagando. Por ahí juntamos plata y lo licitamos el auto y podemos sacarlo antes, pero generalmente lo que se hace es pagar hasta llegar a los 84 meses y después sacar el auto. Bien, entonces, cuando formamos un capital, vamos pagando cuando formamos un capital al final, se llama imposición. La otra cosa es lo que nosotros llamamos actualización, o son las amortizaciones. ¿Cuáles son las amortizaciones? Vamos, por ejemplo, tenemos una empresita constructora y ganamos una licitación de una obra, ¿está bien? Pero para empezar la obra necesito los primeros 60 días, no me van a pagar porque hasta que salga el contrato, el certificado y toda esa cuestión, demoran fácilmente 60 días en pagarme el primer certificado. Entonces, el primer mes me lo tengo que bancar yo. ¿Estamos? Como empresa. Entonces, ¿qué hago? Voy al banco y le pido un préstamo para bancarme los 2 primeros meses. Entonces, dice, bueno, el banco te dice, bueno, te doy tanta plata, vos sacás la cuenta para bancarte los 2 meses para pagar proveedores, mano de obra, materiales. Entonces, le pedís al banco una plata y para bancarte los 2 primeros meses y el banco te dice, bueno, ¿y en cuánto lo devolver? Y bueno, voy a decir, bueno, y lo devuelvo en 6 meses. Entonces, ¿qué hiciste? Pediste un capital adelantado para ir devolviéndolo, para ir amortizándolo en el tiempo, es decir, ir saldando la deuda que tenías. O como cuando pedís un crédito hipotecario, cuando te querés comprar una casa, ¿qué haces? Vas al banco y decís, mire, necesito comprar esta casa, tengo tanto de capital, me falta tanta plata, entonces te dicen, bueno, ¿cuánto le falta? Y 1 millón de pesos. Bueno, 1 millón de pesos se lo vamos a financiar, entonces ponele en 5 años y vos vas, entonces te sacan una cuota con la tasa de interés y vos pagás, te dan la plata, vos compras la casa y vas amortizando, vas pagando la deuda que tenías. Eso es amortizar, ir pagando la deuda o el saldo que te va quedando. Bien, entonces, 2 cositas. Acuérdense, imposiciones, está acá, imposiciones, que es cuando formo un capital con las cuotas al final del periodo, y las amortizaciones cuando voy saldando la deuda que tengo porque tomé un capital al principio. ¿Hasta ahí vamos bien? Dígame que sí. ¿Vamos bien? ¿Hola? Sí, perfecto. Bien, vamos a ver los elementos de la renta. Básicamente son 4. Fíjense, se los señalo ahí, acá estamos, estoy por ahí. Son la cuota C, el número de cuotas que le vamos a decir N, la duración, es decir, cuánto nos va a durar, el tiempo total que nos dura, y la tasa de interés. ¿Está bien? Más podríamos agregar el capital final o el capital inicial, de acuerdo si es imposición o es amortización. De la duración y del número de cuotas resulta cada cuánto vamos a pagar la renta, es decir, cada cuánto vamos a pagar la cuota, perdón, cada cuánto vamos a pagar la cuota. Por ejemplo, un alquiler sería un pago de cuotas, pero que no formaría un capital final, pero es una renta, en el sentido que se arreglan las partes para ir pagando el alquiler todos los meses al propietario del inmueble. Eso sería un alquiler, una renta también, una renta cierta. Bien.
Fíjense, entonces, el intervalo de tiempo comprendido entre dos pagos consecutivos se denomina periodo de la renta. ¿Estamos? El intervalo de tiempo entre dos cuotas, entre la 2 y la 3, entre la 3 y la 4, entre la 4 y la 5, se llama periodo de la renta. Y es lo que nosotros, cuando vimos tasa de interés, era la unidad de tiempo. ¿Está bien? Es lo que nosotros llamamos unidad de tiempo. Bueno, aquí en rentas es periodo de la renta. Muy bien. Fecha inicial de la renta al comienzo del periodo de la primera prestación o del periodo a que va a hacer referencia a la primera cuota, ¿está bien? Y fecha final o fecha de finalización a cuando termina la última prestación. El tiempo comprendido entre la fecha inicial, FI, y la fecha final se denomina duración de la renta. Es simplemente la nomenclatura. ¿Ah? Bien. Hay distintas clasificaciones en función de distintas características de la renta. La clasificación de las rentas. ¿Cómo hacemos? Según el momento en que se efectúa. Esta es importante. Según, fíjense, el momento en que se efectúa la renta. Pueden ser vencidas si nosotros pagamos la cuota al final del periodo. Por ejemplo, una cuota vencida. Una cuota vencida, por ejemplo, sería los bonos de sueldo de un trabajador. Por ejemplo, uno trabajó el mes de octubre y el 31 de octubre le pagan el sueldo. ¿Está bien? Por ejemplo, en la universidad. A nosotros, los docentes, nos pagan en la universidad el último día hábil del mes en curso. Pero nosotros trabajamos todo el mes y recién cobramos el último día del mes. Por lo tanto, es una renta que se paga, es vencida. ¿Por qué? Porque se paga al fin, se trabaja primero y después se le paga el salario. ¿Va bien? En cambio están las anticipadas. ¿Cuáles son las rentas anticipadas? Por ejemplo, los alquileres. Hay que pagar en los primeros días del mes la cuota del alquiler. O, por ejemplo, antes el monotributo, por ejemplo, se paga en el mismo mes, digamos, la cuota del monotributo que corresponde, ¿no? El monotributo es un impuesto que cobramos, que pagamos todos los trabajadores independientes por trabajar, digamos, ¿no? Por hacer una actividad profesional, comercial, laboral. Entonces, ¿cómo se pagan las cuotas? Las cuotas las pagamos en el mismo mes al principio o durante el mes del mismo mes que estamos trabajando. En cambio, por ejemplo, en las rentas de la universidad o, por ejemplo, en cualquier trabajo, digamos, que nos contraten por un periodo de tiempo, nos pagan a mes trabajado, es decir, nos pagan después de haber trabajado el mes. En cambio, el monotributo nos cobran antes. Bien. Veamos otra clasificación. Según el comportamiento de las cuotas. La cuota puede ser constante, entonces una cuota que, por ejemplo, nos den plata y nosotros devolvamos siempre el mismo monto como pago de la cuota. En ese caso, lo que nosotros estamos hablando es del sistema francés. En cambio, cuando la cuota es variable, cuando la cuota, por ejemplo, no tiene un valor fijo, sino que va disminuyendo con el paso del tiempo, ya vamos a ver por qué, se denomina cuota variable, estamos hablando del sistema alemán. ¿Va bien? Bueno, según la duración de la renta, ya lo dijimos, era temporaria o a perpetuidad o perpetua, que es lo que habíamos visto con la jubilación o una pensión. En la temporaria, el número de términos, de cuotas, es finito. Veamos. Según el momento en que se le da valor o se le da valoración a la renta, se denomina fecha de evaluación al momento en que se determina el valor del conjunto de las prestaciones, capitalizando o actualizando los términos según corresponde. Entonces tenemos la renta inmediata
cuando, fíjense aquí, cuando lo pongo acá, cuando la fecha de evaluación coincide con la fecha inicial de la renta. Ahí van a ver FB, ahí estoy señalando con el mouse, y FI, fecha inicial, coincide con la fecha de evaluación de la renta. Por ejemplo, cuando se contrae una deuda que se paga mediante cuotas periódicas, y estos deben evaluarse a la fecha inicial. Entonces eso se llama una renta inmediata, diferida. Cuando los pagos están diferidos respecto a la fecha de evaluación. Por ejemplo, dice, llévese la Play 8 y empiece a pagarla, llévesela hoy, estamos en octubre, 28 de octubre y 29 de octubre y empiece a pagar recién en febrero. Entonces, la fecha de evaluación del bien es en el momento actual, 28 de octubre, pero nosotros recién, la fecha inicial de para empezar a devolver, la vamos a pagar recién en febrero, ¿lo ven? Entonces, es diferida. ¿Ah? Y anticipada, fíjense, cuando algunos de los pagos de la renta se anticipan al valor de la evaluación, es decir, nosotros vamos a comprar un bien que recién podemos obtenerlo dentro de un par de meses, pero empezamos a pagar la cuota antes. Por ejemplo, sería un plan de ahorro de auto. ¿Eh? Empezamos a pagar y en esta fecha podríamos licitar, donde está el FB acá, donde estoy señalando. Imposiciones, es decir, nos imponemos la obligación de formar un capital, para lo cual vamos haciendo, formando cuotas. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de imposiciones, es formar un capital al final del tiempo. Sí o sí, esto es importante acá, por un principio de equidad matemática, el capital que se constituye al cabo de n periodos debe ser igual a la suma de las cuotas capitalizadas hasta final de dicho periodo. ¿Qué significa eso? Que el capital que yo forme al final del periodo tiene que llevarse con la tasa de interés a través de la tasa N, si la tengo que llevar al final, la segunda cuota va a ser por 1 más I a la N menos 1 y la penúltima cuota va a ser por 1 más I. Entonces las tengo que llevar al valor final. Entonces, eso es lo que quiere decir el principio de equidad matemática, que la suma de las cuotas me tiene que dar igual a la imposición, si no estamos haciendo algo mal. Fíjense, sea ahí la tasa de interés, N, el número de periodos, o antes, C es la cuota, A es el capital que se forma con N cuotas, capital que se forma con N cuotas, AN con una barrita que es perpendicular. Esa barrita perpendicular significa que es un capital que se forma con N cuotas, fíjense, N cuotas vencidas, pero de un peso, es un capital unitario, ¿está bien? El capital que se forma con el capital no es unitario, la cuota es unitaria, ¿está bien? Y este significa un N, que es un término finito, y eso le ponen a la renta cierta. Y A con diéresis de arriba es el capital que se forma con N cuotas de un peso, pero con cuotas adelantadas, anticipadas. Esa es la diferencia. Este es un capital que nosotros vamos a formar con todas cuotas de un peso, perdón, aquí,
y son cuotas vencidas. En cambio, estas que tienen la diéresis arriba son las cuotas que vamos a formar. Vamos a formar un capital, son imposiciones, acuérdense, con cuotas anticipadas de $1 y se le pone la diéresis. Esa es simplemente la nomenclatura. Entonces, aplicando el principio anteriormente enunciado, tenemos el capital final o la imposición A es igual a la ¿Cómo forma el capital final? El valor de la cuota, que puede ser distinta a $1, por las cuotas de $1 que nosotros formamos el capital. Es una nomenclatura, básicamente es, ¿cómo obtengo el capital final? Con el valor real de la cuota multiplicada por la sumatoria de cuotas que hice de $1. Donde, fíjense, este simbolito que está acá significa renta cierta. Entonces, fíjense a qué es igual ese A sub n de renta cierta. Es igual a la sumatoria de T igual 0 a n menos 1 de las sumatorias, como son cuotas de $1, aquí adelante iría $1, por 1 más i a la t, donde t varía de 0 a n menos 1. Es importante observar que para que el sistema sea correcto, debe tenerse en cuenta el valor de dinero en el tiempo, que está dado por la expresión 1. Es decir, que la condición es la siguiente. Si yo quiero obtener el capital final, reemplazo el AN por y obtengo, tengo que poner la cuota adentro de la sumatoria por las dudas que la cuota no sea constante. Si la cuota es constante, ese C iría fuera de la sumatoria. ¿Qué es directamente? Es una sumatoria en progresión geométrica. ¿Por qué? Porque no es en progresión aritmética. Cuando vamos de progresión aritmética, nosotros sumamos sumandos que van variando, a diferencia de la geométrica varían exponencialmente, en cambio la aritmética varían por sumandos. Entonces, como acá está elevado a la t, cada término, esto es una progresión geométrica. ¿Se tienen que acordar estas fórmulas de memoria? Para nada. Directamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, esta es la teoría. El capital o la imposición para una cuota dada, creo que acá estamos hablando de cuotas anticipadas, esto es para cuotas anticipadas. Esta es la fórmula 4. ¿Pero qué pasó? En el 1700, en el 1800, los muñecos, que no había internet, no había Netflix, no había Amazon, no había tanta diversión como ahora, tanto tiempo para ocupar por ahí como ahora, excepto por la pandemia, digamos. Pero, ¿qué hicieron? Dijimos, a ver, ¿cómo podemos solucionar esta serie, esta sumatoria? Porque al final, ¿se acuerdan la sumatoria que ustedes lo vieron en Análisis Matemático 1, la serie de Fourier, toda la serie de Taylor? ¿Se acuerdan eso? ¿Para qué nos va a servir? Bueno, sirve para esto. Fíjense, esta ecuación o sumatoria, estos términos, es una serie. Una serie con progresión geométrica, un muñeco se puso a ver cómo se podía resolver y dijo así. Fíjense, se puede resolver de esta forma, que es mucho más fácil. Dice, si nosotros, para resolver esta sumatoria, hacemos K, que es el último término de la progresión geométrica, Q es la razón, es decir, cuánto varía de una cuota a otra, y A, el primer término, dividido Q, que es cuánto varía de una cuota a otra, la variación de una cuota a otra, menos 1, eso me resuelve esta ecuación, la ecuación 4. Con esta formulita, yo, teniendo un número de términos, puedo decir, bueno, puedo resolver cuánto me daría toda la sumatoria de 20, 30, 40 términos. ¿Lo puedo resolver cómo? Y
multiplicando el último término por la razón menos el primer término y dividido la razón menos 1. Si eso lo aplico a la fórmula, directamente mi ecuación o la imposición de cuotas anticipadas directamente me queda de esta forma. Para un peso, si quiero obtenerlo para el monto real de la cuota, tengo que multiplicarlo directamente por el número de cuotas. Pero yo directamente cuando me dicen, bueno, miren, usted tiene que hacer una renta, pero esta es vencida, una renta vencida, calcule la renta vencida de tantas cuotas, de tanto, por ejemplo, de 10 cuotas, entonces N vale 10, y a una tasa del 0,05 mensual, entonces directamente aplico esta fórmula que no se la tienen que aprender de memoria, simplemente tienen que venir a la punta y decir, a ver, ¿dónde está la fórmula de cuota vencida para imposición? Aquí está, muy bien, aplico la fórmula, que generalmente le dan la tasa de interés, le dan el número de periodo, y puedo calcular la cuota o puedo calcular la imposición. Si me dan la imposición, el valor final del capital al que tengo que llegar, despejo la cuota. Si me dan la cuota, entonces saco la imposición. Esto gráficamente es traer todas, fíjense, las cuotas, en este caso son vencidas porque se pagan al final de cada periodo, es llevarlas al valor final, al valor final. Entonces, mi fórmula para cuotas vencidas de imposición es esto. Ustedes se tienen que acordar de eso. No acordar, perdón. Tienen que acordarse que para calcularla tienen que venir a esta ecuación, la 5, en el apunte. ¿Qué pasa si la renta es anticipada? Acá está mal el dibujito. No habría nada acá. O sea, el periodo empezaría ahí. Fíjense en línea con el otro. Acá está además este dibujito atrás. Pero empezaría aquí. Y estas son para cuotas anticipadas. La fórmula es directamente esta, que está acá. ¿Estamos? Eso multiplicado por el valor de la cuota, si es contante, y si no, hay que dejarlo y multiplicar a cada uno de estos valores para un peso. Si no, hay que hacer la sumatoria, pero para cuotas constantes, esta es la fórmula que yo tengo que aplicar. Es muy simple. Está dada en función de la tasa de interés y el número de periodos. Con eso, ustedes pueden sacar la imposición para cuotas constantes o pueden calcular la cuota a partir de una imposición dada. Bueno, quiero juntar $100.000 de aquí a dentro de 6 meses. La tasa de interés es tanto, el periodo N igual 6 y saco la cuota. ¿Cuánto tendría que usar? ¿Estamos? Bien. Entonces, imposiciones. ¿Esto qué significa? Esto es básicamente, volvemos acá a la gráfica, es formar un capital con un número N de cuotas a un tiempo final dado. Esto es para rentas que se pagan al final del periodo, es decir, los pago el 30 de cada vez, por ejemplo, y este es para cuotas anticipadas, anticipadas, esto es decir que los pago el primer día hábil de cada mes y formo un capital al final. Esto es lo que se llama imposición, formo un capital al final. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hola? Sí, está claro. Sí. Yo ahora después les paso el apunte, está muy claro, es este mismo apunte, es muy simple. Pero quiero que se acuerden de eso, que las fórmulas que van a usar en los mismos parciales, ahora creo que no vamos a tener un parcial, pero en los parciales, cuando tomábamos parciales, podían tener los apuntes en la mesa. ¿Por qué? Porque en realidad lo que a mí me interesaba no es el tema de que se acuerden de memoria la fórmula, sino que vayan a la bibliografía, porque les va a pasar en cualquier trabajo profesional, que no se van a acordar de memoria de la fórmula de Manning.
o bueno, se la van a acordar de memoria, pero no van a acordarse, qué sé yo, el radio hidráulico, por ejemplo. Entonces, con eso ustedes van a la bibliografía, lo buscan y resuelven el problema que se les presente en la ingeniería hidráulica. Bueno, aquí lo mismo, ¿eh? Ustedes van a ir a la punta o a la bibliografía y decir, bueno, a ver cómo se sacaba esta, para sacar la imposición o la amortización, y van a venir. Entonces, generalmente en los parciales, ustedes podían tener perfectamente a mano el apunte, y lo importante es resolver el problema. Bien. Acá, ¿qué pasa con las amortizaciones? Esto generalmente son mucho más importantes las amortizaciones que las imposiciones, porque generalmente lo que se mueve en el mundo son las amortizaciones. Tenemos que ir amortizando, pedimos plata prestada y tenemos que ir devolviendo. Como a un amigo le pedimos plata para comprar una bici que sale 20 lucas y no tengo 10, bueno, necesito 10, o a mi papá, bueno, te voy devolviendo mes por mes 1.000 pesos. Entonces, bueno, esto es lo que generalmente se usa y se hace. Entonces, es lo que se pide plata prestada, es directamente para devolver, es lo que se llama amortización, conjunto de pago que sirve para ir saldando una deuda. ¿Ah? Esa es la amortización. Bien. La deuda a amortizar le vamos a llamar B. N, como en las imposiciones, el número de periodos o unidad de tiempo. Y es muy importante, es lo que nos permite homogeneizar el valor para poder sumarlo todo a un mismo momento de tiempo, es la tasa de interés, y C es la cuota. Acá es interesante, porque aquí la cuota está formada por dos partes. Dos partes, esto es importante. Una parte que está destinada a saldar la deuda, es decir, si pedimos 10.000 pesos, nosotros tenemos que devolver 10.000 pesos, más los intereses que generen esos 10.000 pesos cuando nos vamos demorando en pagarlo. ¿Por qué? Justamente porque nos han prestado el capital y el capital tiene un valor en el tiempo, el dinero, entonces tenemos que ir pagando los intereses. Entonces, la cuota está formada por dos partes. Una parte que va a saldar la deuda, lo que se llama amortización real o la amortización propia de la cuota, y otra parte de la cuota que se llama interés, que va a ir pagando los intereses generados por la plata que me prestaron. ¿Está bien? Entonces, la cuota que nosotros vamos a pagar tiene dos componentes, una parte de amortización y una parte de interés. ¿Está bien? Como concepto fundamental, se debe entender que cualquiera sea el sistema de amortización que se emplee, la deuda, fíjense, la deuda debe ser igual, la deuda, es decir, el valor B tiene que ser igual a la suma del valor actual de las cuotas. La deuda, ¿me siguen? La deuda B tiene que ser igual a la suma, a la sumatoria del valor actual de las cuotas. Es decir, que quiero que vean el dibujito, perdón, ya volvemos, pero quiero que vean el dibujito, acá está. Que ven, nosotros nos prestan este capital y nosotros con las cuotas tenemos que ir devolviendo este capital. Entonces, la sumatoria, este capital tiene que ser igual a la suma de todas estas traídas al momento en que me prestaron el capital. Entonces, la cuota, volvemos arriba, perdón que los maree, acá. Como concepto fundamental, lo que nos prestan, el valor de la préstamo tiene que ser igual a la sumatoria de las cuotas, a la sumatoria del valor actual de las cuotas, es decir, a las cuotas traídas al momento en que me prestaron el dinero. Donde B, ¿se acuerdan? Habíamos hablado que era el factor de actualización, que era ni más ni menos que era 1 sobre la tasa 1 sobre 1 más I, que lo habíamos visto, que era para traer las cuotas o los pagos que veíamos en los ejercicios de tasa de interés a la actualidad o a un valor presente.
Bien, hay otra igualdad que no sé si está escrita más abajo, pero que sí, que B es igual a la sumatoria de las amortizaciones. Es decir, la sumatoria de las amortizaciones contenidas en cada cuota, esa parte que va a saldar la deuda, tiene que ser igual a lo que me prestaron. Es decir, que si yo tengo una cuota fija de 12 pesos y me prestaron 100 pesos, en 10 cuotas voy a tener 100 pesos. Bueno, si dentro de esas 12 pesos que vale cada cuota, 2 pesos son para pagar el interés y 10 son para saldar la amortización, yo en 10 cuotas saldo lo que me prestaron. Lo otro, los 2 pesos que van sobrando en cada cuota, es para pagar intereses. ¿Se entiende? Entonces, hay una parte que va a pagar intereses y otra parte que va a saldar el préstamo real que me hicieron, que se llama amortización. Bien. Tenemos dos sistemas. El sistema alemán, o sistema de cuota variable, es un sistema de amortización constante. Aquí lo que es constante es la amortización, pero la cuota es variable. Es decir, la cuota no tiene un valor fijo como en el sistema francés, como en la mayoría de los sistemas que ustedes, como en la mayoría de los casos que ustedes conocen, sino que tiene una cuota variable. Lo que es constante es la amortización, es decir, la parte contenida en la cuota que va a saldar la deuda. La amortización es constante. Entonces, fíjense, la amortización, que ya vamos a ver cómo la llamamos, entonces, quiero que se acuerden de esto. La cuota está formada por una parte que va a amortizar el capital que nos prestaron, que se llama T, ya vamos a ver, y otra parte que va a saldar los intereses. En el sistema alemán, con cuota variable, lo que es constante es la amortización. El interés, y esto es fundamental, el interés se va a pagar sobre saldo deudor, es decir, al principio, cuando me prestan los 100 pesos, yo estoy debiendo 100 pesos. Entonces los intereses se van a pagar sobre los 100 pesos. Pero cuando yo pago la primera cuota, que tiene una parte de amortización, voy a empezar a deber 90 pesos. ¿Por qué? Porque pagué mi primera cuota y parte de esa cuota amortiza capital. Entonces, de los 100 pesos que yo debía al principio, ahora no voy a deber 100 pesos, voy a deber 90 cuando pague la primera cuota. Los intereses, cuando yo voy a pagar la segunda cuota, van a estar aplicados sobre los 90 pesos, no sobre los 100. Porque siempre los intereses se aplican sobre saldo deudor. Fundamental. El interés se aplica sobre saldo deudor, sobre lo que voy debiendo, no sobre lo que debía al principio, sino sobre lo que voy debiendo a medida que voy pagando las cuotas, porque si no, no terminaría de pagar nunca una deuda. ¿Se entiende? El interés se paga sobre saldo deudor. Así, en la segunda cuota, que voy a pagar otros 10 pesos, voy a amortizar otros 10 pesos de la deuda que tenía, mi saldo deudor va a ser de 80 pesos. Por lo tanto, los intereses, cuando voy a calcular la tercera cuota, no van a ser sobre los 100 pesos, sino que van a ser sobre 80. Tengo que aplicar el interés a 80 pesos y no a 100. Por lo tanto, en el sistema alemán, la amortización es constante y el interés, como voy aplicándolo sobre saldo deudor, va decreciendo. Por lo tanto, las cuotas en total, van decreciendo. Si la amortización es constante y el interés en cada cuota va disminuyendo, la cuota al final va disminuyendo. ¿Por qué se usa el sistema francés más que el alemán? Porque generalmente cuando uno va a pedir un préstamo, se fija en los ingresos que uno tiene. ¿Cómo? Uno no puede endeudarse más del 20% del sueldo que tiene.
generalmente el sistema alemán, al dividir en una amortización constante y al pagar intereses al principio sobre el total, las primeras cuotas son muy altas. Al ser tan altas, sobrepasa el 20% de mi salario o de mi sueldo. Entonces, no me da, generalmente a la gente de clase media, no le da la capacidad para adoptar el sistema alemán. ¿Por qué? Porque se pasa de ese 20% del salario para poder tomar la deuda. Entonces, ¿qué se hace? Generalmente se utiliza el sistema francés, que la cuota es constante, entonces ya vamos a verla, pero es más chica al principio que la cuota del sistema alemán. Cuando uno tiene mucha plata, y quizás convenga el sistema alemán, cuando uno pueda asumir un costo, porque la amortización va saldando bastante al principio. En cambio, en el sistema francés, la amortización al principio es chica y uno paga menos de amortización y paga mucho más de interés al principio en el sistema francés, que es de cuota constante, pero se hace accesible para la clase media, digamos, para que pueda tomar la deuda. Bien, veamos esto. Perdón, los he aturdido un poco, pero ya nos queda poco. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Bien, sí, nos queda muy poquito. Fíjense, de un periodo a otro, la deuda originaria, que es la B, era los 100 pesos, disminuye siempre la misma cantidad cuando hablamos del sistema alemán. ¿Por qué? Porque dijimos, en el sistema alemán, la amortización es constante. Entonces, dividimos la deuda inicial, dividido el número de periodos, eso me da la amortización. Facilísimo. Como consecuencia de ellos, los intereses, ¿qué va a pasar? Como siempre se aplica el sobresaldo deudor, los intereses van a ir disminuyendo. Por lo tanto, la cuota, que es la suma de la amortización más el interés, va a ir disminuyendo. Entonces, dijimos, la amortización es una parte, estoy por acá, una parte que va a pagar los intereses. Y esa parte está dada por, esta es la que dice para pagar los intereses. Y la otra, que es la amortización, es constante y es igual a B sobre N, que es lo que se llama amortización. Amortización e intereses. Bien, veamos. Lo más fácil para resolver esto es hacer una tabla, por eso nos vamos directamente a la tabla. Y fíjense, sistema alemán, después vemos el sistema francés, pero ahora veamos el sistema alemán. ¿Cómo se usa el sistema alemán? Lo primero que se definen es la cantidad de periodos. 1, 2, 3, hasta N. ¿Cuál es la deuda al principio? Y la deuda que contrajimos es B. ¿Cuánto es el interés? O si quieren, ¿cuánto es supónganse con cuota vencida? Entonces, al principio, cuando al principio empieza el mes, debo B. Cuando pasa un mes, voy a deber B por 1 más la tasa mensual, que son la generación de intereses por tener el dinero. O sea que mi saldo al final del periodo de la unidad de tiempo va a ser B por 1 más I. La amortización en el sistema alemán dijimos que era B sub N. Entonces, para todas las cuotas va a ser B sub N. Entonces, una parte de la cuota va a ser constante, que es esta, B sub N. Para la cuota K, para la cuota 2, para la cuota N, va a ser siempre el mismo. ¿Y cuál va a ser el interés que va a estar contenido en la cuota? Es lo que yo debo, el total, B, por la tasa de interés. Si yo sumo B sub N, más B sub I, obtengo el valor de mi primera cuota, que es B sub N, saqué factor común, de 1 más NI. Cuando voy a la segunda cuota, yo ya no debo B. ¿Cuánto debo? I. B menos B sub N, que es la amortización que estaba contenida en la primera cuota. Por lo tanto, cuando pasa el tiempo, al final del periodo, voy a tener B menos B sub N, que es este que tengo acá en la primera columna, multiplicado por 1 más I. La amortización es constante. ¿Cuánto debo? Es B menos B. El interés se va a aplicar sobre, el interés, este I, se va a aplicar sobre
B menos B sobre N. Por lo tanto, el interés es menor. Antes lo apliqué a todo B, ahora lo estoy aplicando a un valor menor. Por lo tanto, mi cuota va a ser esta. Sumo la amortización más B menos Bn sub I. Veamos este. ¿Qué pasa en la tercera cuota? En la tercera cuota, yo voy a estar debiendo B menos 2Bn, porque ya amorticé 2 veces B sub N. Por lo tanto, el saldo, cuando pasó el tiempo, al final del tercer periodo, voy a estar debiendo mi capital y todo, va a estar B menos B sub N multiplicado por 1 más I. La amortización es constante, aplico el interés sobre el saldo deudor, que es B menos 2 veces la amortización, por lo tanto, este valor de interés es menor, y mi cuota va a ser la suma de la columna 3 más la columna 4, es decir, B sub N menos B sub N. Y así sigo hasta el final. Al final, mi última cuota, directamente voy a estar debiendo la amortización. Por lo tanto, la amortización multiplicada por el I del último periodo me va a dar esto. Entonces, mi última cuota, fíjense, va a ser la amortización por 1 más I. El sistema alemán, muy simple. No sé si tengo un ejemplo acá, pero aplicando esta formulita, que es muy simple, lo primero que hay que hacer es ver el capital y lo primero que se saca es la amortización. El B dividido en la cantidad de periodo. Una vez que tengo eso, el interés, ustedes saben que directamente se aplica sobre el saldo deudor, por lo tanto, el capital que voy debiendo lo multiplico por I, y entonces mi cuota va a estar formada por la amortización más el interés contenido en cada cuota, que es la suma. Y ese es el sistema alemán. ¿Por qué no se usa el sistema alemán? Repetimos. ¿O por qué se usa menos? Porque necesitas tener un sueldo muy grande para poder pagar las primeras cuotas. Y generalmente el sueldo no te podés endeudar más del 20% del valor de tu salario o de tus honorarios. Por eso las cuotas en el sistema alemán, las cuotas al principio son muy altas y generalmente no se califica para poder adoptar un sistema alemán para ir devolviendo. Sí, el sistema francés, que la cuota al principio es menor. Bueno, ¿qué pasa aquí con el sistema de amortización con cuota constante, que sería el sistema francés? En este sistema, las cuotas se pagan para amortizar, son todas iguales. En este sistema, además, lo que va a variar, si las cuotas son iguales, para que se mantengan iguales, evidentemente, el interés cuando pasa el tiempo, como siempre el interés va aplicado sobre el saldo deudor, ¿cómo va a ir siendo ese interés? Va a ir siendo cada vez más chico. ¿Por qué? Porque pagamos sobre saldo deudor. Por lo tanto, si el interés es más chico, ¿qué es lo que va aumentando en cada cuota para que la cuota sea constante? La amortización. Entonces, lo que baja en cantidad el interés es lo que sube en cantidad la amortización. Por eso se mantiene la cuota constante. ¿Estamos? Entonces, el sistema francés es un sistema que permite amortizar un capital que nos han prestado con cuotas constantes. Acuérdense que las cuotas en las amortizaciones están formadas por dos términos, uno amortización y otro interés. Aquí, como el interés va disminuyendo porque pagamos sobre saldo deudor, sobre lo que vamos debiendo, el interés va a ir disminuyendo, por lo tanto, para que la cuota se mantenga constante, lo que va aumentando es la amortización. Entonces, lo que baje el interés en una cuota es lo que va a subir la amortización, para que se mantenga constante porque la cuota es constante. Bien. Entonces, fíjense, aquí B es igual a la cuota por E sub N. Acuérdense que en las amortizaciones, en las imposiciones, nosotros llamamos a este factor, acá es E, que es la deuda amortizada con N cuotas vencidas de $1, y acá con la diéresis era cuando la amortizábamos con N cuotas anticipadas de $1. Si a ese valorcito, este E sub N renta cierta, y a este valorcito lo multiplicamos por el valor de la cuota, obtenemos el capital que nos han prestado.
Bueno, lo mismo que hicimos con las formulitas allá, y esto no es más ni, perdón, esto no es más ni menos que una serie, que tiene una resolución, Esto tiene una resolución como la que vimos ahí. El último término de la cuota, del sistema de cuotas, multiplicado por la razón, menos el primer término, dividido, eso es lo mismo, ¿ven? Si aplicamos la fórmula, fíjese, la fórmula nos queda así, sería la 11. El capital B es igual a la cuota C por 1 menos B sub n por I, donde B, ¿se acuerdan que era igual? Era el factor de actualización, que era 1 sobre 1 más I. Directamente no tienen que aprenderse la fórmula de memoria, ni mucho menos, simplemente venir al apunte y saber que para cuotas vencidas se puede usar, si quiero obtener B y me dan el valor de la cuota, aplico esta formulita, y si quiero obtener la cuota, despejo y me dan B, despejo la cuota. Entonces, estas serían las formulitas que tengo que usar para calcular, si yo les doy una renta o un pago de una amortización, de una cuota, digamos, de un préstamo que hemos tomado, con cuotas vencidas, tengo que aplicar esta fórmula. Entonces, fíjense que aquí las cuotas son vencidas y formo el capital a amortizar acá. O sea, voy saldando el capital. En cambio, para cuotas anticipadas, la formulita está más abajo, pero acá voy con cuotas anticipadas. Y la fórmula es U sobre 1 más I por Bn multiplicado por C, a ver si lo tengo abajo, no lo tengo, es donde U es el factor de capitalización, es 1 más I. Acá U la reemplaza por 1 más I y lo reemplaza por 1 sobre 1 más I, y me quedaría esta formulita que es para una renta cierta con cuota anticipada, donde van a tener la tasa de interés, van a tener el valor de N, y el valor de la cuota, como es constante, o les puedo dar el valor de la cuota o les doy el capital a amortizar. Con eso, aplicando la formulita, sale. Bien. Ya nos queda poquito. ¿Cómo me siguen hasta ahí? Hola. Bien, bien. ¿Cómo siguen? Bien, Bien, nos bien. queda este pedacito nomás. Nos quedan 3 hojitas, así que y estamos 16:33. Vamos a andar justo. Acuérdense que dijimos que cada cuota, en este caso la cuota K, que está metida entre el 1 y el N, es el valor de la amortización más el valor del interés contenido en la cuota. ¿Estamos? Para que la deuda quede cancelada, fíjense, esto es importante, es necesario que la cuota sea mayor que el interés del primer periodo. Si la cuota es igual al interés del primer periodo, si no vamos a saldar nunca, no vamos a amortizar nunca la deuda, y entonces la deuda no la vamos a pagar nunca. Entonces hay que ver bien que los intereses, no sé, que digamos que el interés que pagamos tiene que estar contenido en la cuota. ¿Estamos? Si las cuotas fueran inferiores al interés, la deuda no solamente no va a ser cancelada, sino que aparte va a ir creciendo, una locura. ¿Sí? Esto es una cuestión ilógica, ¿estamos? Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que el interés, cuando vayamos a pagar, que la cuota, que el interés esté contenido en la cuota, que sea una parte de la cuota, y lo que sobra va a saldar la deuda que tenemos. Muy bien. Dijimos, las cuotas son iguales, pero a medida que pasa el tiempo, dijimos el interés que pasaba. El interés, como va aplicado sobre lo que vamos debiendo, no sobre el saldo inicial que habíamos tomado deuda, sino sobre lo que vamos debiendo, porque ya vamos pagando amortización, el interés va disminuyendo. Si el interés va disminuyendo la cuota constante, lo que tiene que ir subiendo en cada cuota es la amortización. Entonces, lo que baja, el valor que baja el interés, es lo que en la otra cuota me tiene que subir en la cuota me tiene que ir subiendo la amortización. ¿Estamos?
para que se mantenga la constante. Si no, estamos, ¿cómo se diría vulgarmente? Fuera del tarro, digamos. ¿Ah? Bien, si denominamos, fíjense, acá hay una serie de formulitas que nos pueden servir para cuando tengamos algún problema de rentas o de matemática financiera. Fíjense, si denominamos T sub K a la amortización que está contenida en el periodo Késimo, en la cuota siguiente, fíjense acá la fórmula, en la cuota siguiente, la amortización siguiente va a ser igual. T K más 1 es igual a la amortización TK más la amortización. ¿Por qué? Porque es lo que bajó, el interés bajó lo que se pagó de amortización en la cuota anterior. A ver, voy más despacito. ¿Cuánto yo pagué una cuota y fui saldando el saldo deudor? ¿En cuánto el saldo deudor me bajó de una cuota a la otra cuota? En T sub K, que es el valor contenido en la cuota K, por ejemplo, de lo que saldé. Por lo tanto, lo que voy a pagar como interés en la cuota siguiente es menor en T sub K por I. No quiero hacerle tanto lío, pero la relación entre la amortización de la cuota siguiente, T sub K1, a la cuota anterior, T sub K, está dada por esta fórmula. Es la relación entre las amortizaciones. Estamos, por lo tanto, esto se puede poner así y es como para, si supónganse, no les dan o les piden calcular la amortización en tal cuota o el interés en tal cuota. Estas son formulitas que nos sirven para eso. No es necesario que se acuerden de memoria, sí que sepan que, por ejemplo, que el T sub K, la amortización contenida en la cuota K, es igual a la amortización contenida en la cuota siguiente por B. Mientras ustedes lo pueden sacar de acá. Esta es una relación dada que sale justamente de cómo va variando el interés y cómo va variando la amortización. No, ¿se la tienen que aprender de memoria? No, pero simplemente sepan que exista una relación entre la amortización de una cuota y la cuota siguiente. Y también podemos referir todo a la amortización de la primera cuota. La primera cuota la vamos a llamar, la amortización contenida en la primera cuota, la vamos a llamar T sub 1. Y T sub 1 es directamente el valor de la cuota menos B por I, que era el interés de lo que debía, aplicado a todo lo que debíamos al principio. Por lo tanto, mi primera cuota es igual a la amortización contenida en la cuota 1 menos todo el interés del saldo deudor total. Eso es, por lo tanto, si yo le digo, calcule la amortización en el 1 y les doy el B, la cuota y el I, ustedes lo pueden sacar acá. Si son fórmulas, digamos, que les ayudan al cálculo, pero que no hay que aprender la memoria, simplemente sepan que están en la punta. Y se puede relacionar el T1 con cualquier amortización. Fíjense, en este que hace, engancha el T1 pone todo en función perdón, acá, en esta de acá, que engancha la amortización de cualquier cuota, de una cuota K, la engancha o la pone en función del T1, de la amortización contenida en la cuota 1. ¿Cómo está la fórmula? Es esta formulita. Es T sub K es igual a T sub 1, 1 más I, por K a la menos 1. Con eso, ustedes ya saben que puedo sacar la amortización de cualquier cuota teniendo la amortización de la cuota 1. Entonces, sepan que están estas formulitas y nada, que se pueden consultar en el apunte, nada más. Bueno, veamos simplemente una gráfica para que nos quede claro. Fíjense. Sea B el capital
que yo pedí prestado. Cuando pasa el primer periodo de tiempo, la unidad de tiempo, yo tengo que ir al banco a pagar. Antes de pagar, cuando estoy en la cola del banco, mi deuda es todo. Es el rojo más el azul más el negro. ¿Estamos? Pasó el tiempo y yo lo que debo es todo. Fíjense, donde lo rojo vendría siendo el interés, que es B, el total de la deuda por la tasa de interés. Y la amortización es el azul. Por lo tanto, mi primera cuota va a estar formada por la parte de interés aplicada sobre el saldo deudor, que en este caso es la parte negra que debo todo, y una parte de amortización. Mi cuota es la suma del interés más la amortización. Muy bien, cuando pasé por la ventanilla del banco o lo hice por home banking y pagué todo, ahora mi deuda, apenas pagué, ya no es más este B. Mi deuda actual es esta. Es la parte negra. O sea que ya, olvídate, no debo el total, debo esta parte. Muy bien, vamos al segundo mes. Otra vez empieza a crecer el capital, y ahora lo que debo antes, cuando estoy en la ventanilla, o cuando me siento en la computadora para pagar con home banking, antes de pagar estoy acá, debo todo esto, pero cuando pago, como mi cuota es constante, ahora paso por la ventanilla, pago en home banking y pago mi cuota y mi deuda va a ser solo esa. Pero fíjense, ¿qué pasó con el interés? Como mi interés estaba aplicado a la parte anterior de deuda, que ya no es más la negra porque le saqué la parte azul, solamente debo esto, mi interés se aplica a esto. Por lo tanto, la parte roja es más chiquita, fíjense, que la parte roja de la cuota anterior. En cambio, mi amortización aumentó. Lo que bajó de rojo, de aquí a aquí, es lo que aumentó de azul de aquí a aquí. Y así sucesivamente, hasta llegar al final en que amortizo todo y lo único que pago es el interés de la última cuota, de la última deuda, y pago ahí. ¿Se entiende? Por último, y con esto cerramos este temita, es importante el siguiente concepto. La suma algebraica de todas las amortizaciones, es decir, la suma de todos los azules, fíjense, si yo, tiene que ser igual a la deuda contraída. Si yo sumo los azules sin interés, sin nada, que son las amortizaciones, si yo sumo todas las amortizaciones, fíjense, de aquí a aquí tengo la primera amortización, de aquí a aquí tengo la segunda, la tercera justo va de ahí a ahí, y la última va de ahí. Si yo sumo todas las amortizaciones, tiene que ser igual a la deuda contraída. ¿Está bien? La sumatoria de B tiene que ser igual a la suma de los TK. ¿Cómo anduvieron hasta ahí? ¿Hola? Bien, bien. Buenísimo. Una cosita más, que comparto esto. Veamos, son 3 hojitas. Fíjense, rentas perpetuas. Dijimos que la renta perpetua era aquella que tenía un término infinito porque no sabíamos cuándo se iba a morir la persona, o cuánto tiempo iba a recibir la pensión, o cuánto tiempo iba a pagarse. ¿Está bien? ¿Me siguen? Bien. Este apuntecito, solamente quiero que vean las primeras 3 hojas. Está dado por Patricia Quispe, que es una profesora de matemática, en un apuntecito hecho en el 2010. Fíjense, una renta perpetua es una sucesión infinita de capitales financieros, es decir, una sucesión infinita de pagos, de cuotas, porque no sabemos cuánto puede durar. Al igual que en el caso de la renta cierta, tenemos de cuotas constantes, de cuotas variables, cuotas anticipadas y cuotas vencidas. Fíjense, asumiremos que los periodos de la renta equivalen a la unidad de tiempo, es decir, acuérdense que la unidad de tiempo nosotros la definíamos como periodos de la renta, ¿se acuerdan? La valoración de la renta está dada de acuerdo a la tasa de interés. Fíjense, hace lo mismo que nosotros notábamos, ¿se acuerdan? Con A y
y la renta, ese cosito ahí, le pone, en vez de n, le pone el infinito, le pone el signo de infinito, valor inicial de una renta perpetua unitaria con cuotas vencidas, y cuando le pone la diéresis arriba, valor inicial de una renta perpetua unitaria con cuotas anticipadas. Unitaria quiere decir formada con cuotas de 1 peso. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué hace? Fíjense, la fórmula que nosotros habíamos sacado para rentas ciertas era esta. 1 menos 1 más i a la menos n sobre i, cuotas vencidas. Y con cuotas anticipadas, si van al otro apunte, van a ver que es esta. 1 más i por 1 menos 1 más i a la menos n i. ¿Cómo obtengo la renta perpetua? ¿Cómo saco el valor de una renta perpetua? Fíjense, para un número infinito de cuotas, ¿qué hago? Reemplazo el n por infinito. Entonces, si 1 más i a la menos n lo elevo en vez de a la n a infinito, la primera fórmula esta se me transforma en 1 sobre i. Porque esto se me hace 0. Y acá también esto se me hace 0, por lo tanto, en esta me va a quedar, en esta fórmula, me va a quedar 1 más i sobre i. Esto es la renta para cuotas vencidas, el valor, si quiero multiplicarlo para el valor total, lo multiplico por el valor de la cuota, y este 1 es para cuotas anticipadas. Ahora les mando los dos apuntes vía WhatsApp. Fíjense, veamos el ejemplo y con esto terminamos. La mayoría de las empresas, al constituirse, asumen que su vida será infinita. Nosotros formamos una empresa hoy y no sabemos, se puede morir el presidente, uno de los socios, qué sé yo, pero asumimos que la empresa va a durar varios años. Los poseedores de acciones de la empresa reciben periódicamente dividendos por las acciones a cuenta de los beneficios, ¿no? O sea que anualmente, por ejemplo, termina el ejercicio de la empresa anual y los accionistas reciben dividendos en función de lo que ha ganado la empresa. Si no ha ganado nada, no recibe nada, o si el directorio piensa en reinvertir en vez de repartir la ganancia, bueno, reinvertirá y no repartirá ganancia. Pero generalmente a final de año siempre hay unos manguitos ahí para repartir. Entonces, si una empresa, dice, otorga 100 pesos anuales por acción, ¿cuál es el valor actual de la acción si se la valora al 4%? Entonces, aplicando la fórmula que vimos anterior para cuotas vencidas, ponemos, fíjense, la formulita anterior era 1 sobre i. Esta tenemos que aplicar, entonces, pero el valor de la cuota o de la acción son 100, entonces, por lo tanto, es 100. La tasa de interés es 0,04. ¿Cuál es el valor actual de la acción? ¿Cuál sería el valor actual de esa acción? Si yo la traigo, como es infinito, pero yo si la cobrara durante muchísimos años, ¿cuánto valdría si yo quiero vender mi parte de las acciones hoy? ¿Cuánto tendría que cobrar? Si la vendo si la considero a perpetuidad, y tendría que cobrar 2.500. ¿Está bien? ¿Se entiende? Aplico la fórmula aplico la fórmula como para saber cuánto es, si yo quiero vender mi acción al día de hoy, en cuánto la tengo que vender. ¿Estamos? Si al día de hoy, al final de año, dice, bueno, tu acción, por tener una acción, vale 100 pesos, pero yo la quiero vender como está hecha a perpetuidad y la vendo, tengo que aplicar la fórmula de 100 dividido 1 y me da 2.500. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, sí. Bueno, Sí, perfecto. amiguitos, a ver, volvamos a las volvamos a las caras. A ver, dejo de compartir y les mando por WhatsApp estos dos apuntecitos. Hola, ¿están ahí? Hola. Hola, sí. Ah, buenísimo. No me corten.
esperen, quiero verlos antes de que se vayan. ¿Dónde está mi amiguito? Ahí está, ahí vi uno.